Shabbat Shalom, hermanos. Hoy vamos a concluir para la honra y la gloria de Hachén el capítulo 6 y con ello la carta que escribió el Chalía, Shaul, a los congregados en la Cajal de Éfeso. Entonces empezamos. Revisemos primero qué sucedió en el Shabbat pasado que vimos en el capítulo 5. En el capítulo 5, Shaul comenzó exhortando a los santos y fieles a imitar a Elohim como hijos amados. Esa imitación, de acuerdo a él, debe ser como una vida en amor, así como Mashiach nos amó y se entregó por nosotros. Luego el apóstol contrasta esta vida de amor con las conductas inmorales y la codicia, la avaricia por el dinero o la idolatría por el dinero, que no deben tener lugar entre los santos, pues son características de quienes no tienen herencia en el reino de Elohim. En cambio, insta a vivir a los hijos de luz practicando la bondad, la justicia y la verdad. Advierte contra la participación en las obras infructuosas de la oscuridad y en su lugar los santos y fieles deben exponerlas. Un punto clave de imitar a Elohim es la exhortación a vivir con sabiduría, no como necios, sino que aprovechando el tiempo porque los días son malos, decía el apóstol. Esto implica entender la voluntad del Señor, no embriagarse literalmente con vino, y como una analogía de ese embriagarse era no dejarse embriagar con falsa doctrina, sino ser llenos del Espíritu Santo, es decir, de Ruach HaKodesh. Ser lleno de Ruach se manifiesta en el creyente a través de hablar temas bíblicos y alabar a Elohim con salmos, himnos y canciones espirituales que salgan de su corazón y que sean dados a Elohim como una muestra de que están llenos de Ruach HaKodesh. Además debían dar siempre gracias por todo el sacrificio de Yeshua Mashiach, quien es Elohim y es el origen de todo. Y exhibir también, como una imitación del Señor, una actitud voluntaria de humildad, de respeto, de mutuo respeto y consideración el uno por el otro, con respeto también a Mashiach. Finalmente, Pablo dedica una sección de ese capítulo 5, una sección muy importante, a las relaciones matrimoniales, estableciendo el estándar para las esposas y los esposos. Y decía que las esposas deberían respetar y considerar a sus maridos como la congregación respeta y considera al Señor. Mientras que los maridos deben amar a sus esposas como Mashiach amó a la asamblea y se entregó por ella. Este amor sacrificial del esposo buscaba la santificación y la purificación de la esposa, presentándola sin mancha ni arruga. Shaul concluye ese capítulo resaltando la profundidad de este misterio, comparando la unión matrimonial terrenal con la relación entre Mashiach y la asamblea, con la cual la congregación, el misterio era que llegarían a las bodas del Cordero, es decir, que la congregación como esposa de Mashiach llegaría a las bodas del Cordero en el cielo. Con esto vimos el capítulo 5, ahora entremos a este capítulo final de esta carta. Empezamos en el verso 1 al 3 que dice: los hijos, obedeced a los progenitores de vosotros en el Señor, porque esto es justo. Y dice: honra al padre de ti y a la madre, que es el mandamiento primero, con promesa para que bien te suceda y seas de larga vida sobre la tierra. Shaul inició el capítulo 5 haciendo un llamado a imitar a Elohim como hijos amados, con lo cual exhorta a la congregación a ser hijos que no se dejen engañar, sino que vivan como sabios redimiendo el tiempo y en quienes resplandece Mashiach. Y como hijos imitadores de Elohim, Shaul comienza a exhortar a los que se congregan, empezando primero por los matrimonios. Y ahora inicia este capítulo exhortando a los descendientes de esos matrimonios a que también imiten a Elohim. Y les dice: los hijos, obedeced a los progenitores de vosotros en el Señor. El sentido de esta exhortación es que si los padres son imitadores de Elohim, deben haber educado a sus hijos a imitar a Elohim.
Cuando dice obedeced, usan la palabra griega hupakou, que se refiere a ser un subordinado de sus padres que escucha para hacer lo que le enseñan sus padres. Y cuando dice justo, la palabra griega es dikaios, que se refiere a ser recto en su proceder. Y cuando dice en el Señor, se refiere a alguien que es recto porque está en conformidad con los mandamientos del Señor. Quiere decir que Shaul está diciendo, los hijos escuchen para hacer lo que sus progenitores les enseñan en el Señor. Porque esto, lo que les enseñan, está en conformidad con sus mandamientos, es decir, con los mandamientos del Señor. Por eso les cita el pasaje de Éxodo 20:12 diciéndoles, honra a tu padre y a tu madre, que es el mandamiento primero con promesa, para que bien te suceda y seas de larga vida sobre la tierra. Shaul quiere que los hijos congregados en Éfeso comprendan que si sus progenitores son imitadores de Elohim, ellos deben serlo también, porque eso es lo que corresponde según los mandamientos. Y si lo hacen, se cumplirá en ellos la promesa del cuarto mandamiento de larga vida sobre la tierra. Cuando dice larga vida sobre la tierra, se refiere a que si los hijos honran a sus progenitores, escuchando para hacer lo que ellos les enseñan como imitadores de Elohim, entonces los hijos alcanzarán la promesa de vida eterna en la Adamá, en el cielo. Es decir, no se trata de que si el hijo se porta bien, va a vivir bien en la tierra. Eso ya le corresponde. Si es imitador de Elohim, entonces está en la Torah y la Besorá y le corresponde que le vaya bien en la tierra. Pero si honra a su padre y a su madre, entonces tiene el derecho a la promesa que está en ese mandamiento y que será alcanzar la promesa de vida eterna. Y a eso se refiere que tendrá larga vida, es decir, vida eterna sobre la Adamá, no sobre la Eretz, sobre la Adamá, que es la Jerusalén celestial, es decir, el cielo. Y dice en el 4, y los padres, no provoquéis a ir a los hijos de vosotros, sino nutridlos en disciplina y corrección del Señor. Shaul había exhortado a los matrimonios a imitar a Elohim. Ahora exhorta a los hijos a escuchar para hacer lo que sus progenitores les enseñan, porque eso es lo que hará que ellos vivan de conformidad con los mandamientos y alcancen la promesa de la vida eterna. Ahora dirigiéndose solo al Padre, dice, y los padres, no provoquéis a ira a los hijos de vosotros. Cuando dice, no provoquéis a ira, la palabra es parorgizo, que tiene el sentido o el mismo sentido usado en Colosenses 3:21, que decía en Colosenses 3:21, no llenen de ira no llenen de irritación a sus hijos, no lo desanimen, no los frustren. Entonces, el sentido en el que se está diciendo no provoquéis a ira no es que los pongan molestos. El sentido es el mismo que da Jeremías en 25:6, que dice, no vayan en pos de dioses extraños para servirles y adorarlos, para que no me irriten, es decir, no me causen aflicción con las obras de vuestras manos para haceros daño. ¿Qué quiere decir? Que cuando Shaul está diciendo, y los padres no provocan a ir a los hijos, no está diciendo eso, está diciendo no los irriten con un comportamiento que no es el que imita a Elohim. Quiere decir que Shaul está exhortando a los padres, quienes tienen la responsabilidad de ser cabeza del cuerpo, formado ese cuerpo por la esposa y los hijos, a que no irriten o no los desanimen a los hijos con enseñanzas que no imitan a Elohim, sino a cosas del mundo. Por eso les dice a los padres, si no nutridlos, la palabra usada allí en griego es ektrefo, que se refiere a alimentar, sustentar, entrenar. Y continúa diciendo, con que deben alimentar o entrenar a sus hijos, y les dice en disciplina y corrección del Señor, es decir, en sus mandamientos. Lo que Shaul está diciendo en este pasaje del verso 4 es que le dice a los padres,
padres, como ustedes son cabeza, ¿sí? Y sus hijos y su esposa son congregación de ustedes, no irriten, no los desanimen a sus hijos con enseñanzas que no imitan a Elohim, sino entrénenlos en disciplina y corrección de los mandamientos de Elohim. Y dice el 5, los siervos obedeced a los que son según la carne, señores, con temor y temblor, en sencillez del corazón de vosotros como a Machía. Shaul ha exhortado a los hijos de los congregados en la Cajal de Éfeso a que imiten a sus progenitores, que a su vez imitan a Elohim, para que al igual que sus padres, esos hijos lleguen a ser obedientes, honren al padre y a la madre y alcancen la promesa de vida eterna junto con sus padres. Entonces hace un llamado a los padres particularmente, como cabeza de sus cuerpos, que son la esposa y los hijos, a que no dejen de imitar a Elohim, porque eso de dejar de imitar a Elohim e irse a imitar al mundo, provoca que sus hijos pierdan la promesa, sino que por el contrario, como cabezas, deben educarlos en la disciplina y la corrección de la palabra de Elohim. Ahora, dirigiéndose a otro grupo en la congregación, otro grupo social que está en la congregación en Éfeso, dice, siervos, obedeced a los que según la carne son vuestros señores, con temor y temblor, con sencillez de corazón como a Machía. Shaul ha terminado la exhortación a la familia. Se dirigió primero a los matrimonios, luego a los hijos de esos matrimonios y ahora va a dirigirse a los que son siervos que se congregan en esa Cajal de Éfeso. Y dirigiéndose a este grupo, que es un grupo social muy específico, que asistía a la congregación y que eran marcados o identificados por la falta de libertad y de derechos, los cuales quizás acompañaban a sus amos y les dice a ese grupo, los siervos, obedeced a los que según la carne son vuestros señores. Cuando dice obedeced, usa la misma palabra griega hupakou que usó para los hijos y que se refiere a que un subordinado, que en este caso no es un hijo sino un esclavo, debe escuchar para hacer lo que le enseñan, en este caso, sus señores. Cuando dice según la carne, son vuestros señores, se refiere a que terrenalmente los dueños de estos siervos, de estos esclavos, son hombres, pero celestialmente el dueño de esos esclavos o de esos siervos es Elohim. Cuando dice con temor, la palabra griega es phobos, pero no de fobia o miedo al amo, sino de respeto, de lealtad sincera. Cuando les dice en sencillez del corazón, la palabra griega para sencillez es haplotes, que se refiere a ser sincero, y la palabra para corazón es cardía, que se refiere a sentimiento, pensamiento, conciencia o mente. Quiere decir que Shaul le está diciendo a los esclavos, a los siervos que se congregan en esa congregación, ya sea porque acompañan al amo o porque el amo les ha permitido ir, entonces les dice, ustedes esclavos deben escuchar para hacer lo que les ordenan con respeto, deben hacerlo, lo que le ordenan sus señores terrenales, deben hacerlo con lealtad y sinceridad de pensamientos, como si estuvieran escuchando para hacer lo que les dice Mashiach. Y dice el 6 y el 7, no conforme al ojo como los que agradan a hombres, sino como siervos de Mashiach, haciendo la voluntad de Elohim desde el alma, con buena voluntad, sirviendo al Señor y no a hombres. Ponga atención. Shaul está exhortando a los esclavos que asisten a la congregación en Éfeso y les ha dicho que deben escuchar para hacer lo que sus señores terrenales les ordenan y que deben hacerlo con pensamiento de lealtad y sinceridad, como si lo que escuchan es para hacerlo a Mashiach. Y ahora cierra su exhortación a los esclavos diciéndoles, no conforme al servicio al ojo como los que agrada a los hombres, sino como siervos de Mashiach. Cuando dice no conforme al servicio del ojo, se refiere a que no obedezcan a sus amos solo cuando estos los están vigilando, con el objetivo de ganar la complacencia de ellos. Por eso les dice, como los que agradan a hombres, sino como a siervos de Mashiach. Shaul quiere decir que un esclavo terrenal
que esté dentro de una congregación es en realidad un esclavo de Yeshua. Fue Yeshua el que lo llevó. Por eso hay un pasaje donde vemos que el Señor agarra a un siervo y lo pone dentro del círculo donde están los apóstoles y les dice, como este siervo tienen que ser. Shaul está diciendo que esos siervos los llevó Yeshua. Por tanto, si son de Yeshua, su comportamiento, el de estos siervos, debe ser en todo tiempo como si sirvieran a Mashiach y no a hombres. Pero si es un esclavo que sirve solo cuando lo ven, pero actúa de otra forma cuando no lo ven, entonces es un engañador y no es un siervo de Yeshua, sino alguien que busca la complacencia terrenal. Entonces agrega, haciendo la voluntad de Elohim desde el alma. Sabemos que la voluntad de Elohim es que regresemos al diseño original, y cuando dice desde el alma, la palabra griega usada para alma es suje, que se refiere a algo que tiene vida, un ser vivo, y corresponde a la palabra hebrea nefesh, que se refiere a un cuerpo físico con vida, o sea, un ser que respira. Y cuando dice con buena voluntad sirviendo al Señor y no a hombre, se refiere a que este siervo sirva a Mashiach con todo lo que él es, pero que lo haga con entusiasmo sincero. Shaul está diciendo que los esclavos deben imitar a Mashiach también, porque él también se hizo siervo y lo hizo respetando con sinceridad su propia palabra, no para agradarle a hombres, sino para hacer su voluntad, que es que todo el que escuche para hacer su palabra se entregue como él se entregó, con buena disposición de servirlo. Cuando dice con toda el alma, se refiere a que lo hagan ese servicio con todo lo que ellos son. Si son un hombre fuerte, si son un hombre débil, si son altos, si son bajos, como sean sus cuerpos, su ser, así sírvanle con todo eso a sus amos, pero con sinceridad. No nada más cuando los vean, y cuando están en lo oculto hacen otra cosa. Luego dice en el 8, sabiendo que cada uno cuando haga bueno, esto recobrará de parte del Señor, sea ya esclavo o libre. Shaul ha exhortado a los siervos a imitar a Mashiach, quien vino como un siervo respetuoso de su palabra y la cumplió hasta el sacrificio, pero además mostró mediante su resurrección la recompensa que recibirían los que perseveren en su fidelidad. Ahora, cerrando la exhortación a los siervos o esclavos, les dice, sabiendo que cada uno cuanto haga bueno, esto recobrará de parte del Señor, sea ya un esclavo o un libre. Shaul ha dicho a los esclavos, deben escuchar para hacer con pensamiento de lealtad y sinceridad, no nada más cuando los vean, lo que sus señores terrenales les ordenan, porque celestialmente son esclavos de Mashiach. Así que deben servir terrenalmente como si sirvieran a Mashiach, de manera que no deben mostrar una falsa apariencia de siervos respetuosos y leales, cuando en realidad no son siervos de Mashiach, sino siervos de la mentira. Y les hace un llamado a que hagan la voluntad con todo lo que ellos como seres humanos son. Y cuando lo hagan, deben hacerlo con buenas ganas de hacerlo. Shaul cierra la exhortación a los esclavos diciéndole, hagan la voluntad de Elohim con todo lo que ustedes son, no con el alma, como dice ahí, sino con todo lo que ellos son. Y háganlo sirviendo con una buena voluntad al Señor y no a hombres. Y sean conscientes de que cada cual será recompensado por el Señor según el bien que hiciera, sea un esclavo o sea un libre. Para entender este cierre, debemos saber que se está hablando de siervos y libres que se congregan, no que están por fuera en la ciudad de Éfeso, que se congregan. Y también debemos recordar que en la sociedad de aquella época, la distinción entre esclavos y hombres libres era una división social económica y fundamental. Un siervo era un esclavo, alguien que era propiedad de otra persona y que estaba sometido a la voluntad y al trabajo de esa persona. Mientras que una persona libre se consideraba alguien que no estaba sometido a la autoridad de otro, por lo cual no tenía freno para los placeres de comer, beber, de cualquier índole carnal o espiritual.
Así que cuando Shaul dice, sea esclavo o sea libre, está diciendo que ante los ojos de Elohim, el estatus social o la posición de una persona en la tierra no importa. Tanto el esclavo como el libre, siendo de la congregación, serán juzgados y recompensados por sus acciones y lo bueno que hayan hecho respecto a los mandamientos, no por una condición social. Y dice en el 9, y los señores, lo mismo haced para con ellos, dejando la amenaza, sabiendo que tanto de ellos como de vosotros el Señor está en los cielos, y acepción de personas no hay con él. Shaul cerró la exhortación a los esclavos diciendo que tanto esclavo como libre fueran conscientes que ante los ojos de Elohim el estatus social o la posición de una persona en la tierra no importa. Así que tanto el esclavo como el libre serán juzgados, si son congregados en una congregación de Machía, serán juzgados y recompensados por sus acciones en base a la Torá y no por su condición social. Esto fue el cierre de la exhortación a los esclavos que participan en la congregación de Éfeso, pero también es la apertura para otra nueva exhortación que ahora va dirigida a los señores de esos esclavos, a los dueños de esos esclavos, a quienes entonces les dice, y los señores, lo mismo haced con ellos, dejando la amenaza, sabiendo que de ellos, como de vosotros, el Señor está en los cielos y acepción de personas no hay en él. Shaul ha dicho que Elohim no hace acepción de personas. Sean esclavos o dueños de esclavos, ambos serán tratados según su comportamiento durante sus vidas terrenales. Así que con base en esa premisa, se dirige a los que son dueños de esclavos y les dice, a los señores les hago un llamado a tratar a sus esclavos como lo trataría a ustedes Mashiach, sin tomar en cuenta el nivel social y sin estar amenazándolos, que es una forma de violencia. Shaul parece recordarles Éxodo 21:20 que dice, si alguno hiera a su siervo, a su esclavo, o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Shaul está dándoles a entender a los que tienen esclavos, a los que son señores, que si se congregan como santos y fieles, entonces deben saber que tanto los esclavos como los señores, ambos tienen un solo Señor en los cielos y que Él jugará a ambos sin tomar en cuenta si se trata de un esclavo o de un señor dueño de esclavos. Y dice el 10, por lo demás, fortaleceos en el Señor y el vigor de la fuerza de Él. Shaul ha dado a entender a los que tienen esclavos que si se congregan como santos y fieles, entonces deben saber que tanto esclavos como ellos, los señores, ambos tienen que hacer lo bueno, según los mandamientos. Porque ambos tienen un solo Señor en los cielos, que no hace acepción de personas. Por lo tanto, les dice, no debe haber engaños de unos ni amenazas de otros. A continuación sigue dirigiéndose a ambos, esclavos o libres, y les dice, los demás, fortaleceos en el Señor y en el vigor de la fuerza de Él. Cuando dice fortaleceos en el Señor, la palabra griega usada para fortalecer es endunamu, que se refiere a adquirir capacidad para hacer algo en el Señor, es decir, algo bueno. Cuando dicen el vigor de la fuerza de Él, la palabra griega para fuerza es kratos, que se refiere a un poder que se manifiesta o se exhibe. Y cuando dice fuerza de Él, la palabra griega es ishus, que se refiere a un poder que es del Señor. Quiere decir que Shaul se está refiriendo al Ruach HaKodesh de Yeshua, la mente de Mashiach, que es la que da la capacidad para hacer lo que es bueno y para resistir lo que es malo. Recordemos que Shaul le escribe esta carta a santos y fieles de la congregación y ha exhortado a los matrimonios, ha exhortado a los hijos, ha exhortado a los padres como cabeza de los hijos, ha exhortado a los hijos, ha exhortado a los esclavos y a los libres. Y ahora, después que hizo toda esa exhortación, empieza a exhortar a todos en general y los llama a llenarse a través del Señor de la capacidad de hacer lo bueno y resistir lo malo. Y eso lo harán si se llenan de Ruach HaKodesh. Y dice el verso 11,
Vestíos de toda la armadura de Dios a fin de poder vosotros ser firme frente a la artimaña del diablo. Shaul empieza a cerrar la carta. Así que después que ha exhortado a todos los que se congregan según sus características físicas y sociales, empieza ahora a pedirle a todos que se llenen de las capacidades de fuerzas que da el Señor a través de su mente para que hagan lo que es bueno y resistan lo que es malo. Por eso a continuación les dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vamos a poner mucha atención porque de esto se ha predicado mucho y tal vez hoy vamos a verlo desde otro prisma. Cuando dice vestíos, la palabra griega es endúo, que tiene que ver con vestidos, ciertamente, pero también se refiere a ponerse algo sobre uno mismo. Cuando dice armadura, la palabra griega es panoplia, que es una palabra compuesta de pas, que significa todo, y oplón, que significa arma. Pero además dice que esa panoplia es de Dios. Ponga atención. Cuando dice a fin de poder vosotros, la palabra poder en griego es dunamai. Se refiere a adquirir capacidad, fuerza o resistencia. Así que cuando dice firmes, la palabra en griego es istemi, que se refiere a permanecer firme, como por estar de pie y no caer. Cuando dice artimaña del diablo, la palabra artimaña en griego es metzodeia, que se refiere a métodos para engañar, métodos para hacer errar, planes para extraviar. Cuando dice el diablo, la palabra griega es diabolos, que es un calumniador, un engañador, alguien que seduce con la mentira. Con todo esto podemos entender que Shaul está haciendo una alegoría que continúa a lo que ha dicho en el verso anterior, en el que dijo, llénense de Ruach HaKodesh para hacer el bien y resistir el mal. Y ahora les dice que para hacer el bien y resistir el mal, tienen que vestirse de toda arma de Elohim. Shaul dice, lo que está diciendo en base a la palabra que acabamos de estudiar, quiere decir que Shaul está diciendo, pónganse sobre ustedes mismos toda arma de Dios, para que puedan mantenerse de pie resistiendo los métodos que el diablo usa para hacerlos errar, para extraviarlos. Entonces ahora Shaul va en el siguiente verso a explicar más adelante en los otros versos cuáles son todas esas armas que debemos poner sobre nosotros mismos para permanecer de pie ante los métodos de engaño de Hasatán. Dice el verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra la potestad, contra los dominadores del mundo, de las tinieblas, contra las huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes. Vamos a escuchar bien esto. Shaul ya les había dicho a los santos y fieles que deben llenarse de Ruach HaKodesh y no dejarse embriagar con mentiras, sino que deben llenar sus mentes con la mente de Mashiach para que sus pensamientos llenos de Ruach sean para alabar al Señor. Esto nos dijo en el capítulo 5. También les ha confirmado que el Ruach es la defensa que los capacita para hacer el bien y resistir el mal. Y ahora les dice, pónganse sobre ustedes mismos toda arma de Dios para que puedan resistir los métodos de engaños del diablo. Ahora les va a decir por qué deben hacer eso. Y les dice, porque no tenemos la lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los dominadores del mundo de estas tinieblas, contra, y ahí ponen huestes, pero esa palabra no aparece en los evangelios o en los pasajes, sino que es agregada como para dar más contexto. Dice, contra las huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes. Vamos a ir palabra por palabra. Cuando dice no tenemos lucha contra sangre y carne, está diciendo que la lucha no es contra un ser humano o un animal. Cuando dice contra principado, la expresión está en singular, no en plural. Y en griego la palabra principado es el arjé, que significa el origen, la fuente, el gobernante. Cuando dice potestades, la palabra griega es exousia, que se refiere a ejercer autoridad o gobierno. Y cuando dice dominadores del mundo de las tinieblas, la palabra dominadores
o gobernadores es cosmocrator, palabra compuesta de cosmos, que es mundo, y krator, que viene a significar un poder que se manifiesta. Cuando dice espirituales, la palabra griega es neumáticos. Se refiere a que es algo que no se ve, pero que existe y tiene poder. Y cuando dice celestes, se refiere a que no es terrenal o físico, pero que están sobre la tierra y que son como los rujot, es decir, como mentes, como ánimos, es decir, demonios con sus propias mentes mentirosas. Entonces Shaul está diciendo, pónganse sobre ustedes toda arma de Dios, porque no tenemos lucha contra seres físicos, sino contra el arjé, es decir, Hasatán, el origen. Vamos a tener lucha contra su autoridad, contra su poder de oscuridad sobre este mundo, es decir, contra las fuerzas que no se ven, pero que tienen poder sobre la tierra para engañar. Eso es lo que está diciendo. Y dice el 13, por esto tomad la armadura toda de Dios para que podáis resistir en el día malo y todas las cosas, habiendo llevado a cabo, estar firme. Escuche bien. Shaul ha dicho, ármense con toda arma de Dios, porque la lucha no es contra seres físicos, sino contra el arjé, es decir, Hasatán. La lucha es contra toda su autoridad, contra todo su poder de la oscuridad sobre este mundo, es decir, contra todas las fuerzas que no se ven, pero que tienen poder sobre la tierra para hacer errar, para hacer extraviar a los que son de las congregaciones de Mashiach. Ahora Shaul va a decirles a los santos y fieles de la congregación por qué deben armarse con toda arma de Dios. Y les dice, por esto, tomad la armadura toda de Dios para que podáis resistir en el día malo y todas las cosas habiendo llevado a cabo, estar firmes. Cuando dice tomad, la palabra griega es analambano, compuesta de ana, que este prefijo significa arriba, hacia arriba, de nuevo o por completo. Y la palabra lambano, que es un verbo que significa tomar, apoderarse, recoger o apretar. Cuando dice armadura, no es una armadura, está volviendo a usar la palabra panoplía, que significa toda arma, en este caso de Dios. Cuando dice podáis, la palabra usada es dunamis, poder, que se refiere a tener la capacidad, la fuerza. Y cuando dice resistir, usa la palabra griega antisistemi, compuesta de anti, que significa contra o opuesto o en contra, y el verbo istemi, que significa poner de pie, colocar o establecer. Cuando dice día malo, se refiere a un tiempo que es del maligno, tratando de engañarte. Y cuando dice todas las cosas habiendo llevado a cabo estar firme, se refiere a no caer para cuando terminen todos los tiempos malos de este mundo y regrese Mashiach y nos encuentre de pie, firmes delante de él para recibir la recompensa. Entonces quiere decir que Shaul está diciendo, nuestra lucha no es contra seres físicos, sino contra Hasatán, contra su poder de oscuridad, de engañar, contra todos sus demonios que son sus mentes llenas de mentira que quieren derribar a los santos y fieles. Así que por completo tomen toda arma de Elohim para que tengan la capacidad de mantenerse de pie ante el tiempo del maligno. Y cuando este tiempo venga con todas las mentiras de este mundo y se termine, vendrá Mashiach, y cuando eso ocurra y hemos resistido de pie, Él nos pueda encontrar firmes esperando nuestra recompensa. Y dice el 14 y el 15, fíjense cómo inicia este, estad firmes, pues ceñidos por los lomos de vosotros con la verdad, y vestidos de la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Vamos a entender esto. Shaul ha dicho que los santos y fieles deben tomar completamente sobre ellos toda arma de Dios para luchar y poder resistir el tiempo del maligno
que vivirá este mundo hasta que regrese Machía y nos pueda encontrar firmes, de pie, de manera que los que se mantuvieron firmes, unos sean levantados en la primera resurrección y otros los que vivan cuando Él regrese sean transformados. Ahora pasa a decirles, ¿qué es lo que les dará la capacidad para resistir? Y les dice, estad firmes, pues ceñidos por los lomos de vosotros con la verdad y vestidos de la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Cuando dice ceñidos, la palabra griega es perioge, que se refiere a algo que te envuelve como un cinturón, que te encierra y te guarda, no te deja salir de ese cinturón. Cuando dice lomos, la palabra es osfus, que se refiere a la cintura o cadera. Cuando dice coraza, la palabra griega es desorak, que se refiere a una estructura que cubre el cuerpo, de ahí viene la palabra tórax, que cubre el cuerpo desde el cuello hasta la cintura por ambos lados, es decir, por enfrente y por la espalda, protegiendo el área del corazón. Cuando dice la justicia, la palabra es dikaios, que significa justo, recto, y sine, que indica un estado o cualidad, por lo cual está dando el sentido esta palabra de que se está refiriendo a los pensamientos justos y rectos de una persona. Cuando dice calzado los pies, la palabra griega es hupodeo, que se refiere a sujetar bajo los pies, es decir, amarrarse algo a los pies. Cuando dice apresto, la palabra griega es hetoimasía, que se refiere a estar preparado. Así que entendiendo todas estas palabras, vamos a tratar de ver qué es lo que está diciendo Shaul. Shaul está diciendo, para estar firmes, de pie, esperando hasta el regreso de Machía, tienen que tener el cinturón de la verdad alrededor de su cintura. Pero la verdad es Machía. Así que lo que está diciendo es que se sujeten a Machía y que vistan la coraza que protege el corazón, los sentimientos justos y rectos. Y esa coraza es la Torá, que protege por delante y por detrás. Es decir, protege lo que se ve y lo que no se ve. Y además tienen que poner bajo sus pies la preparación de la Besorá, la buena nueva de Shalom. Lo que Shaul les quiere decir es, para estar firmes en el tiempo del maligno, es decir, el tiempo que vivimos hoy, tenemos que estar dentro del círculo de la verdad que es Machía. Y estar dentro del círculo de la verdad es estar protegido por la Torá, que da el discernimiento para estar protegido de lo que se ve y de lo que no se ve. Y también estar en la verdad es estar preparado para caminar dentro de la paz que da la inmutabilidad de las promesas de Mashiach. Y dice el verso 16, en todo tomando el escudo de la fidelidad, con que podáis todos los dardos del maligno encendidos apagar. Shaul ha dicho que para resistir el tiempo de los ataques del maligno en este mundo, tenemos que estar dentro de la Torá y preparados con la Besorá, que nos reveló a Machía y que nos dio su promesa inmutable de vida eterna. Ahora, con base en todo lo que les ha dicho sobre la lucha para resistir a Satán y estar de pie frente a sus rujot, a sus mentes de oscuridad, o sea, a sus demonios, Shaul pasa a describir cuáles son todas las armas de Dios que tenemos que ponernos sobre nosotros para mantenernos de pie. Y dice, en todo tomando el escudo de la fidelidad, con que podáis todos los dardos del maligno encendidos apagar. Cuando dicen todo, se refiere a que sobre todas las armas de Dios que debemos tomar, tomemos primero el escudo de la fidelidad. Cuando dice el escudo, la palabra es sureos, que se refiere a un escudo grande que protege todo el cuerpo. Cuando dice fidelidad, se refiere a la emuná, la educación de Elohim. Cuando dice dardos, la palabra en griego es veloz, que se refiere a un arma, como un dardo, una flecha, una jabalina. Cuando dice encendidos, la palabra usada es purón, que se refiere a arder, algo que cuando te pega te va a arder. Shaul ha dicho que para resistir el tiempo del maligno, es decir, mantenernos firmes durante todo el tiempo que dura este mundo, la primera arma que debemos poner sobre nosotros
es el escudo grande de la emuná, es decir, el escudo grande de la educación de Dios, por supuesto, porque nos cubre todo el cuerpo, nos cubre la cabeza y nos cubre el resto de los miembros del cuerpo. De manera que cualquier arma ardiente que lance el maligno puede ser bloqueada por el escudo grande de la educación. Dicho de otra forma, el escudo de la educación de Machía apaga todo deseo o pensamiento ardiente que trate de llegar a tu mente desde el Hasatán y que puede afectar la mente y asimismo el cuerpo entero. Y dice el 17, y el yelmo de la salvación tomad, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Shaul está enseñando lo que es la guerra espiritual. Ha dicho que no es una lucha contra seres humanos, sino contra Hasatán y su ejército de oscuridad, es decir, sus mentes, sus demonios que llenan de mentira este mundo. Y para resistir de pie los ataques del maligno durante el tiempo de este mundo, los santos y fieles tienen que estar dentro del círculo de la verdad, dentro de Machía, y ponerse todas las armas de Dios, empezando por el escudo grande de la emuna. Cuando dice yelmo, la palabra griega usada es perikefalaía, que se compone de peri, que significa alrededor, algo que cubre o está sobre, y kefale, que significa cabeza. Cuando dice salvación, la palabra es soterión, que significa defensor, libertador, salvador. Y cuando dice espada, se refiere a la espada como arma. Como la lucha espiritual, como esto es una lucha espiritual, no física, Shaul está describiendo todas las armas espirituales de Dios. ¿Sí? No son armas físicas tampoco, son armas espirituales para una guerra espiritual. Y exhorta a que se tome como la primera arma el escudo grande de la educación en la verdad. Y ahora pasa a pedir que se tomen dos armas más, el yelmo y la espada. El yelmo se refiere a la protección de la cabeza. Espiritualmente es la protección de la mente, el centro del pensamiento y las decisiones. El yelmo de la salvación es la mente de Mashiach residiendo permanentemente en la mente de un santo y fiel, haciendo que nuestros pensamientos resistan las dificultades, los dardos, las experiencias, dardos ardientes que envía el enemigo. La mente de Mashiach es el yelmo de la salvación que protege nuestras mentes con la seguridad. Escuche bien, lo que es la protección es la seguridad que tenemos, la seguridad inquebrantable de que pase lo que pase con cualquier dardo del enemigo en este mundo, tenemos la promesa inmutable de la salvación en Mashiach. Por otro lado, la espada es la única arma ofensiva de todas las armas que nos da Dios, porque todas las que hemos visto hasta ahora son armas de defensa, no de ataque. Pero esta es un arma ofensiva y es la Torá y la Besorá. Y es la espada del Espíritu, porque el yelmo de la salvación, que es la mente de Mashiach, inspira los pensamientos que se convierten en palabras, que no solo nos defienden, sino que nos permiten contraatacar y desmantelar las fortalezas del enemigo, como lo testificó Mashiach cuando Hasatán lo atacó en el desierto. Todo lo que hizo Mashiach fue usar la espada y su yelmo, es decir, su yelmo inspiró su espada y sus palabras fueron la espada que hizo que Hasatán se retirara. Ambas armas, el yelmo y la espada, se usan juntas porque una inspira a la otra, tal como dice 2 de Timoteo 3:16, que la palabra, la espada, fue inspirada de la mente de Elohim, de su ruá, que es lo que la hace viva y eficaz. Shaul está diciendo, con todo esto, en el verso 17, lo que está diciendo es, tomen el escudo de la emuná, con el cual podrán apagar los dardos ardientes del enemigo, pero además tomen el yelmo que les protege sus mentes, sus pensamientos, con la seguridad de la salvación, es decir, con la seguridad de la vida eterna. Y esto les dará el ánimo para que salgan de sus bocas las palabras de Torá y Besorá
con la que desmantelarán cualquier fortaleza del enemigo. Y dice el 18, mediante toda oración y petición, orando en todo tiempo, en el Espíritu, y para ello velando con toda perseverancia y petición acerca de todos los santos. Shaul ha dicho que los santos y fieles deben vestirse de la verdad, y eso implica tomar todas las armas de Dios, lo cual es una analogía de un soldado que se prepara, ojo, no para hacer la guerra, sino para defenderse. Ese soldado espiritual del que enseña Saúl empieza su atavío de defensa tomando primero el escudo de la educación de Dios, la emuná. Segundo, toma el yelmo de la salvación, la mente de Machía. Y tercero, toma la espada de esa mente, es decir, la palabra que salió de la mente de Dios, Torah y Besorá. Ahora Shaul continúa dando la última de todas las armas que da Dios a los santos y fieles para esa lucha espiritual, para esa guerra espiritual, y les dice que si ya han tomado las tres primeras armas, deben usarlas mediante esta última, que es la oración. Por eso les dice, el escudo, el yelmo y la espada, úsenla mediante toda oración y ruego. Shaul está diciendo que la guerra espiritual se realiza mediante toda oración y ruego. Cuando dice oración se refiere a entrar en juicio con Dios, y cuando dice ruego el sentido de esta palabra es postrarse rostro a tierra. Quiere decir que un soldado espiritual puede estar vestido y preparado con el escudo de la emuná, tener la mente de Machía y tener las palabras de Torah y Besorá, pero si antes de entrar en la guerra espiritual no ha entrado en juicio para confesar cualquier culpabilidad y no se ha postrado rostro a tierra, no estará preparado debidamente para resistir y mantenerse de pie ante los dardos del enemigo. Es decir, no va a tener una defensa muy fortalecida. Por eso Shaul agrega, oren en todo tiempo con la mente de Machía y manténganse despiertos. Ahí ponen velad, es manténganse despiertos, lo mismo que ya nos ha dicho en capítulos anteriores. Despierten de entre los muertos, manténganse despiertos, quiere decir manténganse vestidos con todas las armas y con toda la perseverancia, es decir, con la resistencia para mantenerse de pies como parte de todos los santos. Shaul está dando a entender que la guerra espiritual es en los pensamientos. La guerra espiritual es en la mente, no en lo físico. Es decir, esa guerra se libra en la cabeza, y si la cabeza es afectada, todo el cuerpo puede ser dañado. Por tanto, aunque estemos educados y preparados, seguimos en este cuerpo de carne propensos al pecado. Así que antes de entrar en guerra espiritual por algo, debemos entrar en juicio, postrarnos ante Elohim. Y va cerrando y dice en el 19 al 20, orad por mí para que me sea dada la palabra al abrir la boca para dar a conocer de nuevo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, para que con denuedo hable de él como debo hablar, por el cual soy embajador en cadena y pueda hablar con denuedo. Shaul ha terminado de exhortar a la congregación de Efeso. Les ha dicho cómo deben tratar los hijos a los padres, para que siendo los padres imitadores, los hijos también puedan llegar al día octavo. También ha llamado a los siervos a ser siervos de él, porque él es el que los ha llevado a la congregación. Ha llamado a los señores que son dueños de esclavos a que se comporten como él se comportaría con un esclavo. También ha dicho que hay que llenarse los santos y fieles de Ruach HaKodesh y que tienen que prepararse para una guerra espiritual, que es una guerra espiritual que se va a dar todo el tiempo que estemos en este mundo hasta que regrese Machía. Y para eso ha dado armas, y la primera es la educación. Entonces ahora Shaul ha terminado de exhortar a la congregación y va a cerrar la carta pidiendo que lo incluyan a él en las oraciones de los santos y fieles que están en la congregación, porque a pesar de estar preso, él, en las oraciones de ellos, pidiéndole al Señor, pueda continuar dando la palabra con valentía para anunciar sin miedo el misterio del evangelio, es decir, el misterio de que Machía reveló que tendríamos una vida eterna, una salvación.
Y a continuación Shaul se identifica como un embajador de Mashiach que está encadenado, es decir, preso por causa de la Besorá, y vuelve a pedir que oren por él para que él continúe llevando el mensaje con valentía y la educación con valentía, como es su deber, sin importar la situación en la que él está, sino que él es un testimonio para las congregaciones. Y cierra diciendo: pero para que también vosotros sepáis mi asunto y cómo estoy, os lo hará saber Tiquico, amado hermano y fiel en el Señor, a quien he enviado precisamente para esto, para que sepáis dónde estamos y para que consuele vuestros corazones. Shaul se despide diciendo que él envía a Tiquico para que Tiquico testifique lo que él está viviendo como un preso por Machía, no por asuntos de ilegalidad, no por asuntos del mundo, sino como un preso por llevar la Besorá y la Torá al mundo. Es decir, a todos, sean judíos o gentiles. Y lo que se quiere presentar él ante los congregados en Éfeso, que él es un testigo de cómo va a ocurrir con cualquiera que en este tiempo, en ese mundo, en este tiempo donde el maligno es el arjé de este mundo, el que domina, entonces pueden llegar a estar presos, pero que sean presos por el testimonio de Machía, no por cosas de ilegalidades. Así que Tiquico, que es hermano fiel y siervo en el Señor, les dará precisamente el por qué Shaul está preso por causa del Machía. Y con esto, mis hermanos, terminamos.